a vosotros, mis amados hermanos de este grupo Edificados en la Palabra. Les saluda hoy su hermana en Cristo, Celita Jiménez Pérez, desde la ciudad de Tehuacán, Puebla, México. Y para mí es muy grato poder compartir con ustedes un estudio más de su santa palabra. Hay una alegría en mi corazón de poder estar nuevamente con ustedes. Hoy, 31 de diciembre del año 2024, tenemos el eslogan que estamos usando para estos estudios, el cual dice así: los hechos de los apóstoles, la continuación del ministerio de Jesús. Estamos en la semana novena, con un subtema, la tercera gran misión de Pablo a los gentiles, Asia Menor y Europa. Tenemos nuestro tema de hoy, y dice el título de este tema: Éfeso, el centro comercial y religioso de Asia Menor y Europa, parte 1. Apolos, preparado para el camino. Nuestro texto base se ubica en Hechos, capítulo 18, verso 23 al 28. Pero antes, hermanos, déjenme darles la bienvenida a todos ustedes, amigos, amistades y oyentes que por primera vez están con nosotros. Les voy a pedir que me regalen unos cuantos minutos, que se queden, que me acompañen para que escuchen este hermoso tema que tengo, que voy a compartir con ustedes y que sea de mucha edificación, que sea de mucho provecho para cada uno de nosotros, hermanos y amistades. Por eso les invito a que me acompañen a hacer una oración para pedir la dirección de nuestro Señor. A través de su Santo Espíritu, Él nos indique cómo debemos de hablar. Así que, mis hermanos, por favor, acompáñenme en esta oración. Si es posible, cierren sus ojitos para que así mostremos humildad delante de Dios. Amantísimo Padre Celestial, que habitas y reinas en las alturas de los cielos, santificado sea tu nombre. Eterno Dios, en esta hermosa mañana, Señor, vengo delante de ti a suplicarte, Señor, que me ayudes para que pueda hablar, Señor, dar ese testimonio de aprendizaje que llevamos, Señor, en ti, Padre mío. Pon tú las palabras que tengo que decir, dame ese entendimiento, regálame de tu Santo Espíritu, Señor, para que pueda yo hablar conforme a tu santa voluntad. Dios del cielo, te imploro también por mis amados hermanos que van a escuchar este tema, que prepare su corazón y sus oídos, Señor, para que ellos también aprendan conmigo y juntos, Señor, podemos dar este testimonio al mundo de que somos hijos tuyos, Señor bendito, de que proclamamos el reino de los cielos, porque nosotros hemos conocido. Amantísimo Dios, permite pues que las personas que van a oír por primera vez este audio, también en su corazón esté dispuesto, Señor, a aprender de ti, y así también ellos sean alcanzados por tu gran misericordia y tu amor, tu bondad que tienes para este mundo, lleno de maldad y corrupción. Señor bendito, tú ya tienes a quienes has elegido. Padre del cielo, por favor te ruego por estas personas que han de escuchar este tema, Señor, que seamos como esa tierra fértil donde se pone una semilla y que pueda germinar y crecer, y así mismo, Señor, pueda dar buenos frutos un día, para que cuando tú vengas, Señor, podamos decir: heme aquí, Señor. Escucha mi ruego, Padre Celestial, pues todo lo pongo en tus manos, pidiéndote y suplicándote que perdones mis pecados y mis faltas, Señor Santo, y que así mismo, Señor, quieras oír mi ruego y esta súplica que pongo en tus santas manos, no por méritos propios, Señor, sino porque te lo ruego y te lo suplico, amparándome en el santo nombre, en ese precioso nombre que es sobre todo nombre, nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Bien, mis amados hermanos, ahora le voy a dar lectura a nuestro texto base para que de ahí saquemos este estudio. Bien, dice a la letra así: al cabo de algún tiempo salió de nuevo a recorrer uno por uno los lugares de Galacia y Frigia, animando a todos los creyentes,
Por aquel tiempo llegó a Éfeso un judío llamado Apolos, que era de la ciudad de Alejandría. Era muy elocuente y conocía muy bien las Escrituras. Estaba instruido en el camino del Señor y hablaba con mucho entusiasmo, enseñando con claridad acerca de Jesús. Aunque solo conocía el bautismo de Juan, Apolos se puso a hablar abiertamente en la sinagoga, pero cuando lo oyeron Priscila y Aquila, lo llevaron aparte y le explicaron más exactamente el camino de Dios. Cuando Apolo quiso pasar a la región de Acaya, los hermanos le dieron su apoyo y escribieron una carta a los creyentes de allá para que lo recibieran bien. Cuando llegó a Acaya, ayudó mucho a los que por la bondad de Dios habían creído, pues delante de todos contradecía a los judíos con razones que ellos no podían negar, y basándose en las Escrituras demostraba que Jesús era el Mesías. Amén. Aquí vamos a ver el tercer viaje de Pablo. Este viaje le permitió a Pablo realizar una visita a todas las iglesias que anteriormente él había fundado en Galicia y Frigia, donde hubo grandes siervos de Dios de esta iglesia primitiva. Pablo viajaba solo. Notemos en el verso 23 que dice, salió de nuevo a recorrer. Quiere decir que nada más iba él. Hasta donde sabemos, nadie viajaba con él. Esto muestra su gran compromiso y fidelidad al llamado del Señor. Nada podía impedir llevar a cabo su gran comisión, ni siquiera la comodidad de un hogar, ni el amor de sus amigos queridos, ni lo peligroso de los viajes a las fronteras, a las áreas fronterizas, ni el que tuviera que viajar solo y ministrar solo. Él estaba decidido a hacer ese viaje, el poder ir a ese lugar y supervisar personalmente cómo estaban las iglesias. Para él era muy importante. Y también la iglesia de Efeso tuvo un comienzo reducido. Cuando Pablo lo visitó, encontró solo 12 creyentes. Imagínense, por eso era la preocupación de Pablo, cómo estaban esas iglesias, si habían crecido o no, desde que los dejó, que había pasado algún tiempo. La visita de Pablo, hermanos, tenía un propósito específico. Era fortalecer a los discípulos en el Señor. El verso dice que al cabo de algún tiempo. Quiere decir que Pablo tenía tiempo que no había visitado a los hermanos de esos lugares. Él los amaba y añoraba verlos, para poder verles y estar con ellos. No era suficiente para Pablo y que él estuviera ahí, porque no solo iba para socializar con ellos, con los hermanos. Él quería que conocieran al Señor y que estuvieran fortalecidos en él. Apolos era un judío nacido en Alejandría, una de las grandes ciudades culturales y educacionales del mundo antiguo. Había alrededor de 1 millón de judíos, lo que quiere decir que Apolos estaba impregnado en la religión, tradición y escritura judía. De alguna manera tenía conocimiento del mensaje de Juan el Bautista. Sobre el conocimiento que él tenía del bautismo de Juan era del arrepentimiento. Esto simplemente significaba que solo sabía la declaración de Juan de que Jesús era el Cordero de Dios, pero no sabía nada de la muerte y resurrección del Señor Jesús, nada del Salvador del mundo, y mucho menos nada del Espíritu Santo, viniendo a vivir dentro de los creyentes y facultándolos para vivir justamente y concediéndole el ministrar con poder. Apolos ignoraba esta parte, pero él, con lo que él tenía, él predicaba. Por eso llegó a Éfeso, a la sinagoga, y se paró enfrente de todos a predicar, porque esa era la forma en que una persona que tenía conocimiento de las Escrituras hacía público eso. Esto
supuestamente significaba que el mensaje que él daba era solo el de arrepentimiento. Estaba falto de la salvación de Cristo. Por eso, él nada más hablaba de esa parte. Pero notemos la sinceridad y el fervor respecto a lo que él sabía. Él estaba completamente comprometido con lo que él conocía. Y Dios siempre honra a quienes lo buscan y dirige. Porque Dios hizo que se cruzara en su camino con creyentes que pudieron instruirlo. Vemos en el verso 25 y 26 que dice: estaba instruido en el camino del Señor, hablaba con mucho entusiasmo, enseñando con claridad acerca de Jesús. Aunque solo conocía el bautismo de Juan, Apolos se puso a hablar abiertamente en la sinagoga, pero cuando lo oyeron Priscila y Aquila, lo llevaron aparte y le explicaron exactamente el camino del Señor. Ahí vemos cómo Dios siempre está con quienes lo buscan y Él ve el esfuerzo de cada uno de nosotros y nos pone en el camino lo que vamos a necesitar, las herramientas, los medios, todo lo que vamos a usar para cuando nosotros queremos trabajar en su obra. Él está dispuesto a apoyarnos, a darnos, a impulsarnos. Y eso lo comprobamos aquí con Apolos en el verso 25 y 26. En este verso 27 vemos cómo empezó el ministerio de Apolos en Éfeso. Visitó a Acaya. El poderoso discípulo era un hombre elocuente, el cual hablaba. Y el término de hombre elocuente, onerlogios, puede significar erudito o elocuente. Y en este caso probablemente significaba ambos. Era un erudito elocuente. Bien, mis amados hermanos, aquí también podemos ver cómo Apolo se había aprendido las escrituras del Antiguo Testamento de memoria y que pasó horas meditando en ellos, aferrándose a las promesas del Mesías. Por eso cuando oyó la proclamación de Juan el Bautista, estaba listo para recibir las promesas del Salvador y proclamarlas. Aquí recordemos lo que nos dice 2 de Timoteo 2:5. Procura con diligencia presentarte ante Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse y que usa bien la palabra de Dios. Y también lo que dice en Hechos 20, verso 32, nos dice: ahora, hermanos, os encomiendo a Dios, a la palabra, en su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. Aquí, hermanos, podemos ver cómo Apolos tenía ese gran interés de aprender, de proclamar y hablar de nuestro Señor Jesucristo, enseñarles a otros, compartir ese conocimiento. Claro que él no tenía todo, él solo sabía una parte, él solo sabía el bautismo de Juan. Entonces era necesario que él aprendiera lo demás. Y recordemos que Dios siempre está dispuesto a enseñarnos. Aquí lo vemos con Apolos, que puso a Priscila y Aquilas. Y cuando vemos el etíope, ¿sí? El etíope iba leyendo las escrituras también, pero pues no entendía. Entonces, ¿qué hizo el Señor? Mandó a Felipe para que le explicara, para que le enseñara. Entonces, hoy podemos comprobar con la palabra de Dios que Dios siempre está aquí para ayudarnos, para apoyarnos, para enseñarnos. Y pone en nuestro camino todos los medios para que lo logremos, hermanos. Pero cuando tenemos ese deseo ardiente en nuestro corazón, cuando estamos dispuestos a aprendernos, hay siempre hermanos que están dispuestos a enseñarnos, a explicarnos, a tener esa paciencia para que nosotros podamos aprender y comprender la palabra de nuestro Dios. Pero, hermanos, también es muy importante que nosotros como padres
Tenemos que instruir a nuestros hijos en la palabra del Señor Jesús, para que ellos aprendan las Escrituras y no solamente la memoricen, sino que ellos vayan practicando en su vida diaria. Y cuando sean grandes, ellos no se aparten de Dios, que sean fieles y así se esfuercen para convertirse en discípulos, como lo hizo Apolo, que predicaba lo que él sabía, pero estaba dispuesto a seguir aprendiendo. Por eso cuando Priscila y Aquila lo llevaron aparte para enseñarle, no se negó. Él estaba dispuesto. Él no dijo, bueno, pues yo ya sé y esto es suficiente. No, él estaba dispuesto a aprender más. Él sabía que le faltaba algo y era eso. Yo no sé si fue que él tenía ese deseo o es que él, más bien, él estaba escuchando ese llamado de nuestro Dios y por eso él era humilde y aceptó la enseñanza de los hermanos que ya sabían el mensaje de salvación de nuestro Señor Jesucristo. En Juan 8, 31 y 32 dice, Dios dijo entonces Jesús a los judíos que ya habían creído en él, si vosotros permanecen en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Libre, pero esa libertad que nos da nuestro Dios es la libertad del pecado. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ahora ya no somos esclavos de ese pecado. Y también si nosotros enseñamos a nuestros hijos, ellos no van a ser esclavos del pecado ni de ningún vicio que los domine. Si ellos son instruidos y practican la enseñanza, estarán ocupados para bien de ellos mismos y también para la edificación de otras personas que conozcan y que los oigan, hermanos. Por eso es muy importante que a todos los pequeñitos le enseñemos nuestra doctrina, le enseñemos nuestra forma de creer. En la iglesia tenemos los puntos de fe que son muy importantes, como cree la iglesia. Y de esta forma podrán venir muchos que hablarán muy bonito y nos podrán distraer, pero no nos van a forzar a creer como ellos, porque nosotros tenemos las raíces bien puestas en lo que hemos creído. Así como Apolos aprendió a ser humilde y aceptó la enseñanza de sus hermanos en la fe, también nosotros podemos, pero tenemos que conocer bien las Escrituras, porque de otra forma no podemos. ¿Sí? Nos pueden engañar. Cuando nosotros estamos, otras personas malas, el lobo viene para destruir, para matar a las ovejas. Necesariamente nosotros tenemos que aprender a conocer la palabra de Dios para que podamos luego enseñar, vivir una vida en santidad, una vida practicando la justicia, la humildad, el amor que el Señor Jesús nos enseñó. Necesitamos aprender de Él y así poderla llevar a cabo con todo lo que conocemos, hermanos. En el verso 26 también nos dice que cuando oyeron Priscila y Aquila predicar a Apolos, se dieron cuenta de que no sabía la historia completa del Evangelio. Lo apartaron para enseñarle todo el Evangelio y él aceptó, porque él estaba deseoso de saber y de poder aprender bien. Apolos sintió el llamado a predicar y a evangelizar. Por eso aprendió tan pronto como fue lleno del Evangelio, se encendió y quiso ir a Corinto, o sea, Acaya, para compartir el Evangelio ahí. Él sentía que podía ser útil, ya que en Éfeso estaba Priscila y Aquila. Por eso la iglesia lo animó, incluso le dio una carta de recomendación a la iglesia de Corinto para asegurarse que lo recibieran ahí bien. Lo que yo les decía, hermanos, cuando nosotros estamos dispuestos a seguir en el camino de Dios, Él pone los medios, pone a las personas que vamos a necesitar, el apoyo que vamos a requerir para poder desempeñar el trabajo que Él nos ha dado. Y aquí lo vemos porque los hermanos de Éfeso
después de que vieron cómo él se había preparado y cómo hablaba y cómo predicaba, pues estaba muy a gusto ahí con Priscila y Aquilas. Después de que él se dio cuenta que ya ella como que no hacía falta, necesitaba salir para seguir proclamando el reino de Dios, para no quedarse muy cómodamente ahí, sino que ese llamado que él recibió era necesario practicarlo, ponerlo. Había mucho donde ir y enseñar. Y el campo es vasto, hermano, el campo es muy grande para poder proclamar el reino de Dios. Y él lo hizo. Al ser recibido, él podría trabajar bien en Corinto. Al ser recibido él en la iglesia de Corinto por estos hermanos y con la carta de recomendación que él traía, pues los hermanos estaban de acuerdo y así él empezó a trabajar. Imaginemos el entusiasmo de Apolo para evangelizar y predicar. Ahora que ya conocía el evangelio completo, pues imagínense, él ya se sentía mejor preparado, ya estaba dispuesto a ponerlo en práctica. Si antes solo conocía el bautismo de Juan y así tenía ese ánimo para pararse y predicar en la sinagoga en Éfeso, pues ahora que ya había aprendido más, ya había conocido la muerte y resurrección del Señor Jesucristo, el mensaje de salvación y el regalo del Consolador que Dios nos da. Imagínense, ya estaba bien preparado con todo. Y ahora dijo, pues es hora de trabajar, de ponerlo en práctica y sobre todo compartirlo con aquellos que lo necesitan. Por eso él vino a predicar a estos lugares en Corinto. Pero ahora con más fuerza y ánimo, porque él ardía en su corazón las ganas de trabajar, de ayudar. Y lo vemos en el verso 28. Él quería ayudar y servir a otros creyentes. Los ayudó con muchísimo, edificando y exhortando, regalando lo que Pablo había plantado. Él estaba convencido del amor del Señor. Ya el apóstol Pablo había plantado las semillas de nuestro Señor Jesucristo. Llega él y empezó a regar todo lo que el apóstol había sembrado. Él vino a regarlo para que no se secara, para que no dejara de crecer todo esto que ya había florecido, ya había germinado la palabra de Dios. Tenía que seguir con el trabajo. Y en el verso 28 nos dice que contradecía a los judíos, ¿sí? Porque en su corazón él tenía esa dirección del Espíritu Santo ya. Él decía con razones, él hablaba no de su propia palabra, sino con un lenguaje humano. Él discutía, pero basándose en lo que dicen las Escrituras, o sea, el Evangelio. Él no usaba argumentos vanos ni humanos. Él usaba la Santa Escritura para así poder mostrar que el Señor Jesús era el Mesías. Y lo comprobaba a través de la palabra de Dios. Así, mis amados hermanos, entendemos cuán importante es conocer la palabra de Dios, porque cualquiera puede decirnos, es aquí, es allá, no, es que aquí dice así, no es esto. Entonces muchas veces sacan de contexto algún verso, un texto, y nos dicen, esto quiere decir esto, pero nosotros conociendo y estudiando bien la palabra de Dios, nos daremos cuenta que no es así. Por eso, mis amados hermanos, yo los invito a que sigamos estudiando, que sigamos aprendiendo, ¿sí? Que si hay posibilidades de tomar algún curso, de prepararnos cada día más, ¿sí? Dentro de la iglesia, de la organización de la Iglesia de Dios Séptimo Día, hay hermanos que nos pueden enseñar cada día mejor. Hoy, hermanos, también nos esforzamos para aprender bien las Escrituras, para poderle mostrar al mundo que servimos y adoramos al Dios verdadero, el que hizo los cielos y la tierra, el que mandó a su único Hijo a morir en la cruz y que resucitó conforme a las Escrituras, o sea, 3 días y 3 noches, no como la gente lo ve, que
son 3 días y 2 noches. No, nosotros estamos convencidos que estuvo 3 días y 3 noches en el corazón de la tierra, o sea, en la sepultura. Y que ahora está a la diestra del Padre. Después de estar 3 días y 3 noches, resucitó y después se fue a los cielos, ascendió a los cielos, y que está a la diestra del Padre para interceder por todos nosotros. Hermanos, estudiemos y aprendamos para ser como Apolos. Él aprendió, él se enfrentó a los judíos, a los que no creían que el Señor Jesucristo era el Mesías y que vino a morir para darnos salvación. Mis amados hermanos, deseo con todo mi corazón que el Señor haya tocado su corazón y que analicemos este texto donde nos invita, ¿sí?, a ser como Pablo, a viajar, aunque sea solo. Si los demás no quieren salir a predicar la palabra, pues vayamos nosotros, no necesitamos ir en grupos. Uno solo puede ir y compartir lo poco o mucho que ya sabemos de las Escrituras, para que otras personas también sean alcanzadas por nuestro Dios y salgan de medio de esas oscuridades, de esas tinieblas, de esos problemas que los asfixian, ese pecado que los está matando, para que ellos también alcancen la gracia de Dios, la salvación, la vida eterna. Mis amados hermanos, yo deseo que este tema quieran ustedes compartirlos con las personas que conozcan, para que así también juntos busquemos a nuestro Dios, nos acerquemos, vayamos al arrepentimiento y busquemos a nuestro Dios para que Él nos limpie con su sangre preciosa. Pues eso es lo que he podido compartir con ustedes, amados hermanos, deseando que el Señor les bendiga abundantemente en su vida espiritual, en su vida física, que Dios provea lo necesario para cada uno de ustedes, mis amados hermanos. Y es mi deseo desde la Ciudad de México, para todo el mundo donde nos oigan, quiero compartir todo este mensaje de amor de parte de nuestro Señor Jesucristo, de nuestro Dios. Paz a vosotros, mis amados hermanos.